No todo lo que pensamos tenemos que decirlo. Incluso escuché a un predicador decir hace unos años atrás, no todo lo que sabes lo debes decir, porque muchas veces lo que sabes causa confusión y no somos llamados a eso. Así que no hay hombre perfecto en esta tierra que no cometa errores en lo que habla, que no peque con su lengua. Todos nosotros en algún momento hemos ofendido. El salmista tiene que decir, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y definitivamente esos pecados que me son ocultos a veces son nuestros labios. Decimos cosas y las personas malinterpretan lo que decimos. Nos arrepentimos de lo que le decimos a nuestros hijos o a nuestra esposa, o nos recuerdan durante mucho tiempo lo que en algún momento dijimos. Así que, ¿qué necesario? O sea, es necesario hoy tomar la decisión de guardar, de cambiar nuestras palabras. Si están mal, hay que cambiarlas. Hay personas que se hacen la pregunta, bueno, hermano Wilson, ¿por qué me va tan mal a veces cuando intento tener una amistad? ¿Por qué termino siempre discutiendo? Y una de las claves tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que decimos. Ahora, Santiago 3:6 dice lo siguiente. Y la lengua, vamos a leerlo porque aquí está el centro del mensaje. Dice Santiago. Ahora vamos a hacer un contexto de Santiago antes de leerlo. El libro de Santiago fue escrito por un pastor llamado Santiago, pastor en Jerusalén, y fue antes de la carta de Pablo. O sea, las cartas de Pablo llegaron después. Así que había una teología antes de Pablo y era Santiago. Santiago había tomado la vocería en el pueblo en ese tiempo. Y este libro lo escribe a los maestros de Israel, a los maestros de Jerusalén. Así que no es un libro cualquiera. Va dirigido a los que predican, a los que hablan de Dios. Y Santiago tiene que decir en capítulo 3, el versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos mencionan la importancia de lo que hablamos y de lo que decimos. ¿Es importante la boca? ¿Es importante lo que decimos? Bueno, para Dios sí. Y tiene que decirlo, repito, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Es difícil de domar. Lo que es más difícil, Dios lo controla. Mira, una de las cosas que he pensado, y es un concepto personal, ¿por qué Dios cuando desciende, cuando el Espíritu Santo desciende, lo que toma en nuestra lengua? Y es como si Dios estuviera diciendo, mira, lo que para ustedes es difícil controlar, yo lo controlo. Cuando hablamos en lenguas, nuestra boca pasa a hacer uso de lo que Dios quiere decir. Habla a nuestro espíritu, habla a nuestra necesidad. Así que Dios viene y toma nuestra lengua, hablamos en lenguas. ¿Por qué? Porque para mi concepto, Dios está diciendo lo que a ustedes les es difícil domar, yo me encargo de domarlo. Ahora, la Biblia habla mucho de la lengua. Es tanto en Proverbios, aparecen más de 100 textos que hablan única y exclusivamente de la lengua. Permítame compartir algunos proverbios. Proverbios 6:2. Habla de la importancia de lo que decimos y habla que nuestra lengua puede atarnos o enlazarnos.
Proverbios 6:2. Vamos a leer lo que dice. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. O sea, nosotros mismos nos encargamos de enlazar cosas, de decir, por ejemplo, siempre me va mal, yo sí soy muy torpe, yo no puedo hacerlo, y tus mismas palabras te atan, no te dejan vivir. Y dice, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Uno puede ser preso de sus palabras. Uno puede ser preso y vivir una vida presa. Imagínese usted con barrotes y todo por nuestras palabras. Así que Dios sabe el poder que tiene nuestra lengua, el poder que tiene lo que decimos. Vamos a leer un proverbio más. Proverbios 10, capítulo 10, versículo 19. Dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Una de las características de David eran estas. La Biblia dice de que David era prudente en sus palabras. ¿Y cuánta prudencia necesitamos? He escuchado gente decir, hermano, yo no tengo pelos en la lengua para decir la verdad a la gente. Y mira, es necesario que miremos si encontramos por ahí pelos y nos coloquemos pelos en la lengua. Porque la prudencia habla verdades, pero sabe decirlas. La prudencia hace que tú puedas decir cosas, pero que edifiquen y no que destruyan. No estoy diciendo que hagamos a un lado la verdad, pero hay personas que por estar diciendo verdades en la cara de los demás, la gente termina separándose de ellos. Terminan siendo personas solitarias porque nadie quiere tenerlos cerca. Son personas que no refrenan sus labios, que están hablando de todo y de todas las personas. Y el Señor dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios. Hay que refrenar nuestros labios. Hay que decirle a Dios que nos ayude. Ahorita vamos a ver Santiago cómo lo dice. Es mejor callar. Esta es una frase que hace muchos años escuché. Dice, es mejor callar y pasar por tonto que hablar y que los demás no les quepa la menor duda. Vuelvo a repetirlo. Es mejor callar y pasar por tonto que hablar y que los demás no les quede la menor duda. Proverbios 12, 18. Mira cómo son las palabras de los sabios, cómo son las palabras de aquellas personas que edifican con lo que dicen. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Están hablando y están hiriendo a toda hora. Y se escudan diciendo, es que yo sí digo la verdad, es que los demás son hipócritas, en cambio yo sí digo las cosas como tienen que ser. La Biblia dice que son como golpes de espada, las palabras de algunos. Mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo decimos las cosas? No es a veces lo que decimos. Yo puedo decir, te amo, o puedo decir, te amo. Y las dos expresiones, las dos palabras son las mismas. Pero la forma en que yo las diga, la forma en que yo las exprese, pues darán mucho a entender qué realmente estoy diciendo. Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate. La congoja en el corazón del hombre lo abate. ¿Tiene usted una congoja hoy? ¿Tiene usted un problema, algo que está cargando allí? Pues bien, esas cosas lo abaten a uno. Pero mire lo que Dios dice, da una salida a las congojas de la vida. Dice, mas la buena palabra lo alegra. Cuando usted está acongojado, cuando usted está triste, cuando usted está envuelto en desespero, en desazón de la vida, usted necesita que las palabras de Dios lo levanten. Por eso es tan importante este devocional y escuchar la palabra de Dios,
más que escuchar las noticias en la mañana. Hay personas que son adictas a las noticias y lo que hacen es siempre escuchar lo malo, porque las noticias a ser amarillistas para gustar más. Así que si te levantas escuchando sobre los homicidios y sobre la persona que le pasó algo hoy, entonces vas a tener esa sensación de oscuridad también en tu corazón. No estoy diciendo que no leamos lo que está pasando, hay que entender el contexto, pero no te vuelvas adicto a las noticias. Mejor lee la palabra, escucha lo que Dios tiene que hacer en tu vida, porque eso te levanta. Y si tienes congoja, la Biblia dice aquí que entonces algo viene a tu vida, la palabra te alegra, la buena palabra te alegra. Y hoy estamos predicando esa buena palabra. Proverbios 14:23. Estamos leyendo lo que dice el Antiguo Testamento acerca de los labios y de la boca. Proverbios 14:23. Dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Ay, hermano, no solamente es pobre aquel que no tiene dinero en su bolsillo. No solamente es pobre y realmente pobre aquel que no tiene a Dios en el corazón, sino que dice la Biblia de una clase de pobreza. Yo me atrevo a decir que es una pobreza mental. Dice, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Cuando hablas por hablar, empobreces. Empobreces a los que están a tu alrededor. Empobreces a tus hijos cuando estás hablando y chismeando y te gastas el tiempo. Estás empobreciendo a tu familia. Nuestros labios pueden enriquecernos o pueden, según Proverbios 14:23, empobrecernos. Proverbios 15:1. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta, este lo conocemos muy bien. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuántas veces estamos en el tráfico o estamos manejando el carro o la moto y a veces tenemos inconvenientes en la vía? ¿Y cuántas personas empiezan a gritarnos, muévase? Aquí en Colombia se utiliza una expresión buñuelo, o sea, no sabe manejar, no sabe conducir y utilizan la expresión buñuelo. ¿Y cuántas veces nos han ofendido? Pero ¿cuántas veces hemos contestado a esa ofensa? Y la Biblia dice que para hacer bajar las cosas, para hacer bajar el furor, hay que tener una palabra blanda, una palabra suave. Hace bajar la ira. Si te pones a discutir, vas a terminar en problemas mayores. Si te pones a discutir con la persona que está allí, que te cerró quizás, pues va a ser un problema, porque si eres un hijo de Dios, tú no eres una persona mala, no eres una persona, me refiero a que tiene una mala conducta, a que va a agredir, porque eres un hijo de Dios. Y recuerdo una vez que alguien empezó a pitarme y el hermano que estaba acá, mi hermano, ¿qué le pasa a estas personas? Y comenzó a decir, y yo, bueno, lo que le pase no me importa, me importa lo que me pase a mí, porque es como yo reacciono frente a esas cosas. Vamos con un proverbio más sobre la lengua. Estoy diciendo que hay más de 100 proverbios que hablan sobre el poder de la lengua. Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Recuerdo una frase que utilizaba un rabino. Él decía, nunca te olvides que tenemos 2 orejas para escuchar 2 veces y tenemos una lengua encerrada entre una cárcel de dientes. Así que las orejas están ahí, no tienen dientes. Uno puede escuchar muchas cosas, pero cuando vayas a hablar, tienes que abrir la reja y sacar esa lengua. Y esa lengua, como diría Santiago, es como una serpiente, es como una espida, es como destruye o trae vida o edifica o destruye. Y aquí dice, el que cierra sus labios es entendido. No te olvides de eso, que tu lengua está en unas rejas, en unos barrotes de dientes. Vamos con otro proverbio más. Proverbio 18:13.
Mira la importancia que le da la Biblia a la boca. Dice, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Se ha encontrado con personas así? Que no oyen. Son personas que están respondiendo rápido y uno les dice, oiga, ¿qué piensa el presidente? Y de una, no le dejan a uno decir si es el presidente de la República, si es el presidente de Estados Unidos, si es el presidente de alguna corporación o de alguna empresa. No, no, automáticamente dicen cosas y hablan. Están listos para hablar. Dice, le es fatuidad, es fatuo y oprobio. O sea, son personas que nunca escuchan, siempre están hablando. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Podemos quedarnos aquí leyendo muchos proverbios, pero vamos a regresar a Santiago, porque no solamente en el Antiguo Testamento habla acerca del poder de la lengua, sino que en el Nuevo Testamento Santiago tiene que hablarle a los maestros de su tiempo y decirles, señores, volvamos al tema de la lengua porque es importante. Ustedes son maestros. En la antigüedad, un maestro era incluso más alto que un padre de familia. O sea, los hijos muchas veces tenían el más alto honor al maestro, al rabí, era la expresión que se utilizaba, el rabí, que a su padre que lo engendró. Y la razón era porque para ellos, para los israelitas, para los judíos, era más grande el padre que lo llevaba a crecer espiritualmente que el que lo ayudaba a crecer naturalmente. Entonces, para ellos, los rabí era lo máximo. Y cuando Santiago escribe eso, le escribe a los maestros, a los que están enseñando la palabra, a los que están llevando la palabra. Ustedes saben que el instrumento principal del maestro es la lengua. A los maestros judíos no se les permitía recibir dinero a cambio, pero tenían un profundo respeto. Por eso muchos de ellos se llenaban de orgullo y el Señor tiene que hablar de ellos. Incluso en San Mateo habla acerca de que se sientan en las primeras bancas, que quieren siempre ser adulados por la gente, y habla de sus filacterias grandes. Filacterias eran algo de cuero que se colocaban ellos, una especie de cajitas de cuero, y ahí guardaban textos de la Torá, textos de la palabra del Señor del Antiguo Testamento. Y ellos utilizaban esas filacterias, engrandecían sus filacterias, o sea, se colocaban más o las engrandecían haciéndolas más grandes para que la gente viera que ellos eran sabios. Así que Santiago tiene que escribirle a ellos y decirle a esos maestros, a esos rabí de la iglesia, del cristianismo, decirles, mire, ustedes tienen que cuidar su lengua. Cuiden mucho lo que van a decir. Y creo que todos como predicadores, y yo creo que el hermano Jairo está ahí y me diría, hermano Wilson, me he equivocado. Todos. No hay un predicador perfecto que nunca haya cometido un error. Todos nosotros cometemos errores, pero hay que cuidarnos. Y todos los días como cristianos tenemos que estarnos replanteando, oiga, ¿cómo estoy hablando? Y tomar decisiones de cambiar esas palabras de destrucción, de cambiar esas palabras que no edifican, de cambiar el chisme y la murmuración y el tener que hablar de los compañeros, aún de ministerio, y decirle al Señor, Señor, cambia mis palabras. Al cambiar tus palabras, cambiarás también tu forma de vida. La Biblia habla de esto y mira lo que dice Santiago. Dice que la lengua también inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso, hermano Wilson? Tiene que ver con la manera en que nosotros vivimos, tiene que ver con el universo que nos rodea. Cuando tú estás hablando cosas que no edifican, tú estás destruyendo tu vida, lo que te rodea, estás destruyendo tu mundo. Así que la rueda de la creación significa también que nosotros ponemos a andar cosas que muchas veces, tristemente, cuando lo hacemos, destruimos, herimos, hacemos cosas. Ahora, Santiago toma 3 ejemplos. El primer ejemplo habla acerca de las bestias, de las aves,
y de los animales que han sido domados por los hombres. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo puede uno domar una bestia como un caballo? Pues lo hace a través de su boca. Ustedes saben que a los caballos les ponen frenos. Y qué terrible es ver un caballo desbocado. Yo creo que si hay algo que me ha aterrado a mí de niño es ver un caballo desbocado. Cuando va corriendo y no hay quien lo ate porque puede patearlo a uno, puede pasar muchas cosas. Y qué triste es ver gente desbocada. Personas que no cuidan sus palabras. Personas que hablan lo que se les ocurre, yo sigo la verdad. Y hay personas así. Pero Santiago dice que así como los animales son domados, así como el caballo es domado, nosotros tenemos que ser domados también por la palabra de Dios. Dios nos dice, calla. Hay momentos en los cuales es mejor no decir nada. Hace unos meses atrás, mientras sucedió algo en mi vida, recuerdo que el Señor me dijo, a mi corazón me dijo, Wilson, aprende a callar cuando el agua esté revuelta, porque uno no sabe dónde va a terminar. Cuando hay una discusión entre varias personas, uno puede rápidamente unirse a uno de los conceptos y decir, yo estoy de acuerdo con él. Pero cuando el agua está revuelta y son personas que tú quieres, es mejor callar. Cuando son personas que llevan una trascendencia o conocen o tienen una experiencia ya, es mejor callar y esperar. ¿Qué sucede? ¿Cómo responden los dos? Porque yo me tiré a un lado y cometí el error. Y luego me di cuenta que el otro tenía la razón. Entonces Dios me dijo, oye, no hables cuando el río está revuelto, es mejor que calles. Y una de las cosas como predicadores que nosotros no sabemos hacer mucho es quedarnos callados. Y yo creo que yo lucho con eso. A veces digo cosas y me arrepiento y una semana yo, ¿por qué dije eso, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué levanté la mano? ¿Por qué di mi palabra, Señor? Y se arrepiente uno de lo que dice. Pero ahí es donde el Señor nos dice, bueno, hay que tomar el freno y detener palabras. Otro de los ejemplos que Santiago nos da tiene que ver con los grandes barcos y el timón. ¿Qué mueve a un gran barco? Un pequeño timón. Ahí está el capitán y todo el barco es controlado por ese pequeño timón. Así que Santiago está diciendo que así como se controlan los grandes barcos con un timón, nosotros somos controlados con la lengua. Nuestra vida es controlada con la lengua. Lo que decimos es importante. Lo que salen de tus labios es importante. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Mire, una de las cosas que sucedió con el Titanic, ese barco tan conocido y tan famoso, fue precisamente que vieron un témpano de hielo y no fueron capaces de girar con el timón. Ya estaba muy tarde, o sea, demasiado tarde. No pudieron mover el barco a su tiempo, impactó con el témpano de hielo y todos creían el Titanic es indestructible, pero lentamente con ese témpano de hielo empezó a tarjarse el barco, a llenarse de agua y por último al naufragio más triste de toda la historia. Bueno, de los más tristes. Entonces, qué importante es mirar lo que dice Santiago, de cuidar nuestros labios. Pero yo me atrevo a decir que el mejor ejemplo que Santiago da tiene que ver con el fuego. Porque si hay algo que destruye desde el momento en que se dice, es el fuego. El fuego puede destruir cosas. Y dice la Biblia, Santiago 3:6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y empieza a hablar acerca de ella. Y empieza a decir que cuán grande incendio, cuán grande bosque puede producir nuestra lengua. Ahora hablemos un poquito acerca de la lengua como fuego. Podemos destruir. ¿Qué hace el fuego? En estos días en Colombia tuvimos un momento de sequía y los gobiernos, tanto aquí en Santander como en Bogotá, en diferentes departamentos, estaban preocupados por los incendios. Y entonces tenían que llegar con los helicópteros, intentar apagarlos, porque es un problema los incendios. Y yo creo que cuando Santiago escribió eso, entendía muy bien lo que pasaba en su contexto.
Israel, una tierra desértica. Israel, unos árboles secos que frente a cualquier chispa se encendía un incendio y mataba personas. Los incendios pueden empezar aquí, pero terminar a kilómetros de distancia. Y creo que allí hay un ejemplo claro de lo que es la lengua. Usted puede decir algo aquí, pero luego ese fuego va a llegar a lugares que tú ni siquiera sospechaste. Va a llegar a lugares y va a destruir personas que tú nunca pensaste que ibas a destruir. Lo mismo es el fuego. El fuego puede empezar pequeño, pero termina siendo un incendio completo, terminando con casas de personas inocentes, de personas que nunca encendieron un fuego, nunca lo hicieron. Así que qué terrible es cuando nosotros hablamos y encendemos fuegos. Otra de las características es que no podemos apagar. Ahí están los bomberos, horas y horas, intentando apagar un incendio. Y uno escucha de incendios que llevan 15 días, 20 días, y tienen los mejores cuerpos de bomberos allí, a todo chorro. Pero no pueden detener el incendio. Con tus labios puedes abrir cosas, crear un incendio tal que no se apague fácilmente, que pase el tiempo, aun que pasen los años y no se apague. Así que cuánto cuidado tenemos que tener nosotros en nuestros labios, en las palabras. Hay una frase muy conocida, dice, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Y creo que es un proverbio sabio. Ustedes recuerdan, hay un hombre en la Biblia que me impactó mucho y es Jefté. Jefté le dijo a Dios, le hizo una promesa a la carrera. Le dijo, Señor, si tú nos ayudas a vencer a este ejército, entonces yo te prometo que te voy a sacrificar la primera persona que salga a saludarme cuando llegue a mi casa, cuando llegue a mi ciudad. Dios nunca le pidió eso a Jefté, pero él se ató con las palabras. Él dijo algo que no sabía lo que estaba diciendo. Señor, si me da la victoria, es mejor no hacer esas promesas con Dios. Es mejor no decirle a Dios cuánta cosa se nos ocurre. Porque entonces Jefté, cuando viene y llega a su casa, dice la Biblia, la que salió a recibirle fue su hija, su única hija. Y como él le hizo una promesa a Dios, él lloró el hecho de que hubiera salido ella. La abrazó y le dijo, hija mía, ¿por qué saliste de primero? Si le hice esa promesa a Dios, se ató con sus palabras. Dios nunca le pidió a Jefté eso. Pero él, en medio de lo que decía, se atrevió a decir eso. Mira, dice la Biblia que le dijo a la hija, espérame aquí a un tiempo, porque voy a ir a llorarte. Y fue y la lloró en los montes de su región. Y luego vino y cumplió lo que había dicho. Y dice la Biblia que durante muchos años se celebró en el año, o más que celebrarse, se recordaba con tristeza, con dolor, lo que había sucedido con la hija de Jefté. Así que qué importante es cuidar nuestras palabras. Y hermanos, esto es para todos, esto es para mí. Yo tengo que aprender esto. Esta palabra hoy está cortando también mi vida, porque todos cometemos errores. Todos decimos cosas de más. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. ¿A quién estamos destruyendo con nuestras palabras? Ayer decía en una conferencia de familia que los niños creen todo lo que les decimos. Si yo le digo a Matthew o Antonella, el próximo sábado vamos a ir y vamos a comprar un juguete en algún lugar. Créanme que durante toda la semana me lo van a recordar. Papá, recuerda, el sábado vamos a comprar el juguete. Y el viernes en la noche, antes de dormir, se me van a mirar y me hacen, papá, recuerda que mañana nos vas a comprar el juguete. Ellos creen lo que usted les dice. Si usted le dice a su hijo, eres un tonto, él lo va a creer con todo el corazón. Así como cree lo del regalo y lo que le vas a dar, también cree tus palabras. Y qué triste a veces, padres que están ofendiendo a sus hijos, que le están diciendo, tú no sirves para nada, tú no vales,
¿Yo para qué te tuve? Palabras que marcan el corazón de un niño, palabras que hieren profundamente, palabras que muchas veces el esposo le dice a la esposa: no te quiero, no te amo, hasta aquí llegamos. Palabras de la esposa hacia el esposo que hieren, que destruyen. Cuando lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios sabiduría y decirle: Señor, Señor, enséñame a guardar mis palabras. Enséñame a edificar mi casa. Enséñame a bendecir mi casa. Hace un tiempo atrás, estudiando acerca de la cultura judía, encontré que en el Shabbat ellos bendicen sus casas con sus labios. Ellos toman a su esposa y dice: yo te bendigo, esposa mía, en nombre de Jehová. Y esposa mía, bendigo tu trabajo. Y se demoran más o menos de 1 hora y media a 2 horas bendiciendo su casa. Sus hijos tienen que estar ahí. Ellos tienen que poner sus manos y tienen que bendecir. Estoy hablando de los hombres de la casa. Pues bien, qué bueno nosotros poder también bendecir nuestras casas. Qué bueno poder hacer lo que decía la hermana Luz Marina hace unos años atrás. Ir a las habitaciones de nuestros hijos. Ir a invocar el nombre de Jesús. Ir a proclamar buenas nuevas sobre ellos. Y decirles: yo sé, hijo mío, que tú vas a ser un predicador, o vas a ser un hombre de Dios, o una mujer de Dios. Bendecir nuestras casas, porque tu boca tiene el poder de bendecir o de maldecir. Hay que controlar nuestra lengua lo más que podamos. Las palabras pueden cambiar el rumbo aún de la historia. Grandes hombres han dicho grandes cosas y han quedado en la historia para tristeza o para honor. Palabras como Franklin en los Estados Unidos. Palabras como: tengo un sueño, de este gran hombre defensor de los derechos de los negros, el racismo en Estados Unidos. Y como dice esas frases, esas palabras que marcan esas palabras, pero las palabras más grandes siempre van a ser las que encontramos en la Biblia. Esas palabras han marcado nuestra vida para siempre. Es por la palabra de Dios que fueron creados los cielos y la tierra. Es por la palabra de Dios que nosotros somos edificados o somos destruidos. Pero Dios siempre tendrá palabras para nosotros de bien. Hay que predicar el evangelio. Y evangelios son buenas noticias. Hay que decir a los pecadores que todavía, Dios tiene un plan para ellos. Hay que decir a los que están apartados, que quizás algunos de ellos se fueron por las palabras imprudentes de personas en la iglesia. Hay que mirar eso. Hay que ver que mucha gente que se ha ido es por los comentarios, es por la falta de prudencia en los labios de los cristianos, de los que somos hijos de Dios. Pero hay que decirles a ellos que todavía hay esperanza, que si tienen vida, todavía Dios puede levantarlos y todavía Dios puede restaurarlos. ¿Cuánto necesitamos una palabra de parte de Dios en este tiempo? Una palabra que nos diga la verdad, es cierto, porque no vamos a ocultar la verdad, no vamos a comprometer la verdad. Pero al decir esa verdad, que sea con amor. Si vas a hablar del infierno que está en la Biblia y que es una verdad bíblica, hay que decirlo también con amor, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no desea la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta, proceda al arrepentimiento, vaya y busque a Dios. Nuestros mensajes deben estar cargados de verdad, pero de verdad con amor y de esperanza en Dios. En Cristo hay esperanza. Qué bueno poder decirle a esos padres que están a esta hora viéndonos de que Dios quiere hacer algo con sus hijos, que están luchando allí con sus hogares, que están enfermos, que Dios puede sanarlos, que Dios puede obrar en ese hogar que aparentemente está completamente destruido, que ya no hay nada que hacer por él, que Dios puede restaurar tu hogar, que Dios puede restaurar tu vida, que Dios te está dando una oportunidad más esta mañana. Si estás escuchando la voz de Dios, es porque Dios todavía te está hablando. Y si Dios te está hablando todavía, es porque Dios espera que tú tomes decisiones. Dios te ama tanto, pero quiere que al escuchar esta palabra, usted diga: yo necesito, hermano Wilson, cambiar mis palabras. Pídale a Dios sabiduría.
Pídale a Dios que si has herido, que si tus palabras son como golpes de espada, que Dios las convierta como en un ungüento que sane, que traiga vida, que si tus palabras son siempre fuertes, porque crees que así te criaron y así fueron tus padres, que el Señor hoy cambie nuestras palabras y las convierta en palabras de bendición. Vamos a proclamar palabras de vida, palabras que están ahí. Hay una canción que a mi hija le gusta mucho, Speak Life, habla vida, proclama vida, es en inglés. Y cada ratico está Speak Life, hablando vida, hablando vida. Necesitamos hablar vida. Que de nuestros labios no salgan palabras como no lo puedes hacer, tú eres un inepto, no sirves para nada. No, que nuestras palabras sean adelante, hijo. Necesitamos ser animadores de nuestra casa. Hace muchos años escuché a un hermano decir que nosotros no somos animadores. Pues bueno, yo en la Biblia encuentro algo diferente. La Biblia dice en Tesalonicenses, animaos los unos a los otros. Un padre sabio es el que anima a sus hijos. El que está en el partido de fútbol y está gritando desde la grada, vamos hijo, tú puedes hacerlo, vamos hijo. Pero no solamente en el partido de fútbol, sino en casa. Vamos hijo, te quedó mal ese ejercicio de matemáticas, pero tú lo puedes lograr, tú lo puedes hacer. Esas palabras que edifiquen. Vamos amor, tú puedes también hacer las cosas. Vamos, papá, mamá. Ojalá que hayan hijos también sabios que edifiquen su casa. Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, cambia nuestras palabras. Ayúdanos a cambiar nuestra historia. Ayúdanos a tomar la decisión de cambiar nuestras palabras. Señor Jesús, esta mañana, Padre, te doy gracias porque tu palabra hace eco en mi vida. Gracias porque cada que leo un texto más entiendo que hay cosas que necesitas cambiar en mí. Señor, quiero aprender a ser más prudente en mis palabras, cuando predico, pero también cuando hablo con mi esposa, cuando hablo con mis hijos. Señor, yo necesito que tú perfecciones la obra que empezaste en mí hace mucho tiempo atrás, Señor. Haz que las personas que están aquí, Señor, puedan guardar esta palabra como un tesoro en sus corazones y podamos entender, Señor, que si estamos hiriendo con nuestras palabras, que si nuestras palabras son de derrota, de frustración, de recordar el pasado, que hoy nuestras palabras sean transformadas por tu Espíritu y que podamos hablar palabra de vida, que podamos hablar palabra que edifique a las personas, Señor, a los que nos rodean. Señor, ayúdanos a cambiar esa palabra de no lo puedo hacer o no soy capaz, Señor, por palabras de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que esas palabras de vida que son tus palabras, Señor, vengan a nosotros y nos ayuden, Señor, a edificar esa vida cristiana que todos queremos, Señor. Esa vida en integridad que tú quieres en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén.